Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa. Y nosotros seguimos haciendo País ADN, conversando sobre temas que nos preocupan a nivel país, temas que no son fáciles de resolver. Uno de ellos es el tema de la vivienda. Estamos junto a Carlos Marambio, director ejecutivo de ADVS, la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Isabel. Muy bien, día viernes, ¿no es cierto? Día rico para todos. Día bueno. Además que no está tan frío como ayer, que está en la mañana había menos de 3 grados, así que estábamos todos con mucho frío. Gracias por venir a vernos, a contarnos esto, porque claramente Chile está enfrentando una crisis de vivienda y viviendas sociales, crisis de terreno también, ¿no es cierto?, dónde construir. Cuéntanos un poco que desde la empresa que tú estás, desde esta asociación donde tú estás trabajando, ADVS, ¿cómo están trabajando para poder ayudar o de alguna manera sacarnos de este problema que tenemos? Mira, esta asociación gremial se crea más o menos hace un poco más de 2 años y lo que busca es fomentar el desarrollo de la vivienda social en Chile, el desarrollo en distintas áreas. Uno es reducir el déficit habitacional a través de la construcción de un volumen alto de vivienda. Segundo es que se construya en calidad. Tercero, en zonas bien localizadas también. Entonces, y siempre teniendo a las familias por delante, porque esto es un rubro que obviamente es económico, genera empleo, pero tenemos a familias en necesidad urgente habitacional. ¿Qué cifras manejan ustedes, Carlos? Bueno, hay distintas cifras. A mí me gusta la cifra oficial que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que habla del déficit en torno a las 550.000 viviendas. Sobre eso se suman 70.000 familias en campamento, entonces estamos hablando de un poco más de 600.000 viviendas en déficit. Sobre ese déficit hay demanda habitacional, que es muchas más familias que no necesariamente están en calidad de déficit, pero que quieren tener su vivienda y que también suman al esfuerzo que tiene que hacer la industria, el Estado, por desarrollar más viviendas y más rápido. ¿Dónde está la traba hoy día? Antiguamente uno decía, bueno, me espero que llegue mi subsidio, voy, me meto, hago todo mi ahorro durante un rato, pongo mi plata y comienzo a funcionar con este subsidio. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día no hay casas, no hay donde encontrar vivienda habitacional, o hay más trabas para poder llegar. Mira, la situación que vivimos hoy día es bien paradójica porque hay mucho stock de vivienda que uno lo ve, pero son viviendas a un valor muy alto, que muchas familias no tienen cómo acceder a ellas. Por lo tanto, tenemos un parque habitacional que está disponible en stock, pero que está a valores que las familias no alcanzan a pagar. Por otro lado, yo separaría la problemática en dos, la que vivimos hoy día. Uno es lo difícil que es elaborar proyectos y construir proyectos habitacionales porque subieron los costos de materiales, porque el costo del suelo está más caro, porque la normativa del mismo suelo, el tema de dónde construir, con qué densidad, también está muy complejo. Y por otro lado, eso es todo lo que es desarrollo de proyecto, entonces está bastante trabado hoy día. Y lo segundo tiene que ver con el financiamiento, que hoy día estamos viviendo hace ya bastantes meses también, alzas en las tasas de interés que le pegan por 2 lados a este rubro. Uno, la familia que quiere sacar un crédito hipotecario hoy día, le cuesta mucho más caro que hace 3 años atrás. Y empieza a ser inaccesible para ella. Y la segunda parte son los créditos que piden las mismas constructoras inmobiliarias para desarrollar los proyectos, que están mucho más caros y que también están menos accesibles. La banca está menos hoy día dispuesta a invertir en proyectos de construcción porque tienen riesgo y porque quizás otras carteras de inversión pueden ser más atractivas. Entonces, si te fijas, Isabel, es como una suma de varias cosas. Y por otro lado, nos apremia el déficit, porque el déficit no es menor hoy día, el déficit ha crecido. La lectura que tenemos de por ejemplo, los campamentos y las tomas, que lo hemos visto tanto en las últimas noticias, es una expresión de que con nuestra política regular de vivienda no ha respondido en ciertos lugares. O sea, cuando vemos campamentos en Santiago sobre un ex vertedero, cuando vemos campamentos que se queman en los incendios porque están ubicados en quebradas inaccesibles, es porque muchas de esas familias no han encontrado la solución en el tiempo necesario, dada su urgencia habitacional. Y eso nos tiene que mover a todos a buscar que la política regular, la construcción, sea más rápida, más eficaz
y en mayor escala de lo que estamos haciendo hoy día. Yo estaba pensando que, bueno, hemos conversado acá el tema desde distintas aristas, porque como tú bien dices, esto es súper integral, esto tiene que ver con accesibilidad al terreno, a la vivienda, pero también a la plata, en el fondo, para poder acceder a esto, y porque también hay más gente, en este caso, por ejemplo, tenemos una población migrante muy grande que ya está sentada en campamento, pero hemos hablado acá que el campamento ya no es campamento, prácticamente estamos hablando de asentamientos urbanos de más de 15 años, 20 años. ¿Cómo se sale de ese campamento con una vivienda? ¿Cuál sería una buena solución en este minuto si tenemos los precios a este nivel? Mira, claro, esos campamentos que son más antiguos, como dices tú, que están probablemente con viviendas muy consolidadas, no son de materialidad liviana, muchas de ellas. También hemos visto lo que pasó en Maipú, por ejemplo, donde veíamos viviendas bastante bien construidas en un campamento que tiene 15, 20 años, pero que ha ido creciendo en los últimos 5 años de una manera totalmente inorgánica, donde ya prácticamente no está el Estado allá adentro, ¿no? Mira, mientras más pasa el tiempo de una toma es más difícil lograr moverla de ahí. Y más bien lo que te va quedando en esos lugares, donde ya las familias llevan muchos años, es ordenarla, es reordenarla, reorganizarla, de manera que los accesos, por ejemplo, el alcantarillado, en fin, los servicios sanitarios funcionen de mejor manera. Obviamente estos campamentos, cuando se instalan, no hay ningún servicio básico instalado, ni electricidad, ni agua, ni alcantarillado, ni tampoco las vialidades razonables para un desarrollo de ciudad. Esa es la intervención que normalmente se hace, que es mucho más cara, mucho más lenta, porque ya las familias están habitando ahí. Por lo tanto, yo creo que si bien esa es una situación que hay que ir corrigiendo y mejorando en el tiempo, porque moverlas de ahí es muy complicado, tenemos que ser mucho más preventivos, porque ya cuando eso ocurre, obviamente vemos que requiere fuerza pública, es mucho más traumático toda la situación, que si nosotros desarrolláramos proyectos mucho más rápido y la familia finalmente tiene una decisión que tomar, Isabel, que es me voy a una toma que es ilegal, con todo el costo que eso significa, con precariedad, o encuentro mi camino por la política pública regular, por la construcción de vivienda, el comité de vivienda, la vivienda construida de manera regular. Si ese camino se ve muy lento para la familia, muchas de esas familias toman la decisión de irse a un terreno. Claro, claro. Eso es lo importante que podamos responder y rápido. Tengo hartas preguntas. Voy a partir por una que yo siento que tal vez es una salida. No sé, tú dime si estoy en lo correcto o no, Carlos, pero en el fondo tiene que ver con potenciar o subsidiar el arriendo. Un arriendo intermedio, mientras espero, tal vez, no sé. Hoy día no tenemos una política de arriendo, ¿no? Es súper importante lo que estás diciendo, Isabel, y coincido absolutamente. Hay un subsidio de arriendo. Ese subsidio de arriendo es un beneficio que recibe la familia que va a arrendar algún lugar donde esa familia quiera ir a arrendar. Una vivienda regularizada, pero puede ser en cualquier región del país. Pero lo que vemos también es que falta oferta de arriendo, porque es muy difícil encontrar una vivienda que se pueda arrendar a los costos que permite también el subsidio. Por lo tanto, hace ya varios años... ¿De cuánto aproximadamente es este subsidio? El subsidio es más o menos 5 UF redondeando 200.000 pesos mensuales. Claro, no alcanzas a arrendar nada de ese precio. No, ese es el subsidio, digamos, pero tú podrías arrendar una vivienda de hasta más o menos 350.000 a 400.000 pesos. Tienes que poner ahí una plata tú mismo. Claro, en el fondo esto es un beneficio y luego la familia tiene que poner un copago a ese beneficio. Pero el problema es dónde hacerlo, porque, por ejemplo, en la región metropolitana, Isabel, de todos los subsidios que se entregan, solamente un 30% logra encontrar una vivienda. Entonces estamos hablando que hay un problema grande de oferta de vivienda en arriendo. ¿Y por qué es tan importante la vivienda en arriendo? Uno es porque 1/4 de los chilenos arrendamos hoy día, por distintas razones. Uno es porque no podemos acceder quizás a un crédito hipotecario. 2 es porque necesito movilidad. Es porque necesito un mejor barrio. Muchas veces el arriendo me permite acceder a un barrio mejor localizado que la vivienda en propiedad. Más cerca de mi trabajo. Más cerca de mi trabajo, más cerca de los servicios. Los migrantes no tienen posibilidad de acceder a la vivienda en propiedad hasta que tienen permanencia definitiva. Esa es la ley en Chile. Y por lo tanto pueden pasar 5 años en que un migrante no tiene ningún acceso a un beneficio, por ejemplo. Los adultos mayores, Isabel, también, que cada vez sabemos en Chile hay una población mayor más grande, tampoco son foco objetivo de la política de vivienda en propiedad. Entonces, el arriendo por múltiples razones
es una política que debe crecer en Chile, que están haciéndose bastantes esfuerzos en este plan de emergencia habitacional que lanza el ministro Carlos Monte al principio del gobierno. Está fuertemente también incorporado la vivienda en arriendo, vivienda pública, oferta privada también. Yo creo que ese es un camino correcto, que hay que acelerar también porque ha avanzado, pero ha avanzado lento. Y claramente se necesita esa oferta a un precio razonable para el bolsillo familiar. Cuando estaba revisando que venías, Carlos, estamos hablando con Carlos Marambio, director ejecutivo de ADBS, Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, una organización gremial. Ustedes hablan de desarrolladores, me gusta esa palabra porque en el fondo aquí hay que desarrollar un proyecto que tú dices que es complejo porque tiene mucha burocracia, hay que entender cómo es el sistema. Cuéntame un poco de cómo funcionan ustedes como gremio, porque entiendo que también hay fundaciones en este lugar, ¿no? Así es, hay fundaciones como el Techo, Alcanzable. Techo ha trabajado incansablemente con los campamentos y también en el desarrollo de proyectos de vivienda social. Alcanzable es una fundación que nace al alero del arriendo, entonces está incentivando también el arriendo a precio justo. Alcanzable, me está interesante Alcanzable se llama, sí. Y han sido bastante pioneros en la temática del arriendo. Junto con las fundaciones hay inmobiliarias, constructoras, arquitectos. Que se dedican a viviendas sociales. Sí, eso es lo que nos une. Lo que nos une es que nuestro núcleo principal de labor, de nuestro trabajo diario, es desarrollar viviendas sociales. ¿Y por qué es tan complicado desarrollar viviendas sociales? Porque tú no solo tienes que cumplir con todos los permisos que tiene que cumplir cualquier proyecto, sino que además tienes que cumplir con la normativa propia del Ministerio de Vivienda, que es bastante normativa, que es bastante revisión. Entonces muchas veces los proyectos tardan 3, 4 años en ser revisados, lo que es demasiado tiempo, que eso también como asociación le hemos comentado mucho al ministro Carlos Montes, buscar las formas de agilizar ese proceso. No nos podemos demorar tanto porque las familias, como comentaba antes, ¿no es cierto?, no pueden esperar tanto tiempo en la situación de urgencia que viven y lamentablemente toman otras decisiones si es que esos proyectos no están a la vista. Exacto. Y no están en el presente. Y esa decisión habitualmente, cercano. Como dices tú, hice un campamento a un hora llegado, comienza, porque no queda otra, digamos, tienes que vivir. Y un poquito, Isabel, pero para terminar el punto, nosotros como asociación estamos promoviendo medidas de mejora permanentemente, aprendiendo de lo que se está haciendo hoy día y buscando de qué manera agilizar los plazos, mejorar los mecanismos de financiamiento. Este año el Ministerio ha dispuesto un monto histórico de subsidios habitacionales, pero que tienen que ser bien utilizados, bien aplicados y tiene que ser eficiente el proceso para que eso llegue a ser una vivienda, finalmente, una vivienda real. Y nosotros como asociación lo que buscamos es apoyar esas medidas y proponer a lo público, a lo privado, medidas que mejoren estos procesos y permitan reducir los plazos, por ejemplo. Claro, y ahí uno tiene una pregunta. ¿Un comité, un grupo de personas que se quiere organizar, pueden acudir a ustedes? ¿Les pueden decir, ayúdenme a desarrollar el proyecto? ¿Cómo funcionan ustedes para poder asistir? Porque de verdad, con lo que tú dices, nosotros hemos escuchado que es muy engorroso. Hay cosas muy técnicas en esto, ¿no? Mira, también un poco conocemos a muchos dirigentes. Y los dirigentes sí se acercan a nosotros. Nosotros lo que hacemos es la conexión entre constructoras, entre desarrolladores y las familias, que muchas veces no es tan trivial hacerlo, no es tan simple, así que sí, generamos esos puentes de comunicación y muchos dirigentes se han acercado a conversar para ver qué constructora puede hacerle su proyecto, desarrollarlo, o qué terreno hay disponibles, que también es muy difícil para las familias muchas veces encontrar los terrenos, que tengan la normativa apropiada para poder construir vivienda, no es tan simple. Y nosotros sí apoyamos en eso y muchas veces hacemos esa conexión, que se traduce en un inicio y en un proceso que parte para un proyecto definitivo. Estaba pensando en otro tema que ¿cuánto influye o cuánto ustedes pueden ver que la vivienda social hoy día sea adecuada a la realidad de cada territorio? ¿Hay una norma para las viviendas sociales para todos igual? O si yo estoy en Calama, estoy en el sur, por supuesto, tengo normas adecuadas al territorio. ¿Existe hoy día la posibilidad de que un grupo pueda decidir cómo hacer su vivienda social, manteniendo, me imagino, algunos parámetros, pero adecuándolos un poco a la vida? No sé, pues yo estoy pensando que en el norte la calefacción es súper distinta que la del sur. Yo incluso en algún minuto entrevistamos acá a una persona que decía que tenían un proyecto de viviendas sociales donde se pensaba en un sector para guardar el ganado, por ejemplo, cosas que son súper territoriales, ¿no?
Yo creo que en eso tenemos un buen grado de desarrollo, Isabel, en términos de la arquitectura, de los proyectos, de la pertinencia. También depende de los programas, no todos los programas son iguales, pero por ejemplo lo que es el programa Habitabilidad Rural es impresionante, cómo se trabaja en localidades aisladas del país y se construyen viviendas que, por ejemplo, se hacen con una aislación térmica mucho mejor, porque evidentemente vivir en el campo es mucho más duro el clima. En el sur son viviendas distintas, que en el norte sí, tienen mucho más eficiencia energética, térmica. Yo creo que se está construyendo con muy buena calidad, Isabel, las viviendas. Y eso es súper valorable. O sea, en los años cada vez le hemos ido poniendo también más requisitos a la vivienda justamente en esa línea, pensando que la vivienda sea adecuada para el territorio, para el lugar, para la familia. El problema yo creo que va en el otro sentido, en cómo esas viviendas son construibles, son financiables, porque cada vez que tú le pones también un requisito más, la vivienda se te encarece, se pone más restrictivo también el cumplimiento y se te acota también la oferta que tú puedes tener. Entonces hay que lograr un equilibrio entre esas dos cosas. Pero en términos de desarrollo arquitectónico, térmico, yo creo que estamos a un muy buen nivel. Incluso también en términos de metros cuadrados, históricamente se construían 30 metros cuadrados, 35, hoy día están en 55 las viviendas, que es bastante más. Así que yo creo que en términos de calidad hemos mejorado muchísimo, sin duda. Nos quedan poquitos minutos, Carlos, pero tú dices en términos de calidad, estamos con buena gestión, tal vez. ¿Dónde crees entonces tú que está la traba? Porque también me decías que hay oferta, hay terreno. ¿Dónde está la traba hoy día para poder romper esta barrera de los 550.000 viviendas? Mira, hoy día hay una situación que nos golpeó directamente a la industria, que es la eliminación del crédito especial de las empresas constructoras, un tema bien técnico, pero que les pega justamente a las viviendas sociales. Y en ese sentido lo que hemos ido es golpeando puertas para decir, oiga, este crédito especial que se eliminó hace 2 años atrás y que hoy día va gradualmente eliminándose, está pegándole directamente a la viabilidad financiera de los proyectos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que ojalá ese crédito para viviendas sociales se compense. ¿Y eso quién tiene que dar el visto bueno? Eso es el Estado, Hacienda, sí, el Ministerio de Vivienda y Hacienda son aquí los dos grandes interlocutores. En un principio este crédito abarcaba mucho más que las viviendas sociales, entonces estaba distorsionado el beneficio, pero para lo que es vivienda social es absolutamente razonable hacerlo. Y lo segundo es que tenemos que permitir que el crédito hipotecario de las familias para comprar la casa baje, porque en esta tasa que está hoy día al 5%, muchas familias no están llegando a obtener el crédito hipotecario, por lo tanto tú construyes las viviendas, pero no encuentras la familia que cumpla con los requisitos bancarios. Para eso lo que hay que hacer es ajustar un poco los montos de subsidio a la realidad actual, también propuesta que hemos puesto sobre la mesa. Y lo otro es la permisología, o sea, toda eficiencia, reducción de permisología, reducción en los tiempos de revisión, ayuda a que esta industria se fortalezca y se genere más oferta. Perfecto. Carlos Marambio, director ejecutivo de ADVS, Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, gracias por venir a Pay ADN y ponernos en contexto este tema que sin duda es un tema permanente, complejo, técnico, pero que está saliendo todo el día porque hay un déficit de vivienda enorme, la gente anda buscando vivir en barrios seguros también tiene que ver con una integralidad de el barrio que estoy armando, mi vida, mi futuro, etcétera. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Isabel, y gracias por el espacio para poner esta temática tan importante. Después te vamos a pedir el dato de la fundación que está a cargo del tema arriendo, porque eso es un tema muy interesante que tenemos que abordar acá. Por supuesto. Te lo vamos a pedir ahí. Excelente.